hablarle acerca del sonido de las trompetas. Los que conocen sobre Apocalipsis no se ilusionen porque no son de esas trompetas que voy a hablar, son de otras, pero están en la Biblia, el sonido de las trompetas. Comenzamos con Isaías, el capítulo 58. Vamos a leer varios pasajes hoy y el versículo 1. Ahí que entró hermano Indalicio, de Oruro también, no sé si alcanzó a oír, pero es Isaías 58, verso 1, nuestro texto base. Y así dice la palabra de Dios. Hermano Omar, no se olvide de grabar. Ahí está grabando ya. Muy bien, muy bien. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Aquí está el sonido de trompeta. La trompeta aquí, hermano, es la voz del predicador. La trompeta aquí en el pasaje es la voz del hombre de Dios que da una voz de alerta y una voz de advertencia, porque había juicios que iban a caer sobre el pueblo de Dios. El predicador, hermano, siempre en su mensaje tiene que llamar al pueblo al arrepentimiento de sus pecados. Y eso se debe hacer en un tono alto, que sea claro, como el sonido estridente de una trompeta. La voz del predicador tiene que ser así, como la voz de una trompeta, que emita un sonido claro, que emita una voz clara, llevando el mensaje. Ese sonido de la trompeta, hermanos, es algo que se debe dar sin titubeo, sin timidez. El mensaje de la palabra de Dios hay que predicarlo con convicción, con certeza, porque es la palabra de Dios. Porque la gente que siempre está escuchando la palabra de Dios es gente que siempre está ahí enredada o que está acorralada por el pecado. Y necesitamos entender los predicadores que muchas veces vamos a tener gente, como decía el profeta Isaías y como decía también el profeta Ezequiel, gente con corazón de piedra, gente que, hermanos, dice que tienen como venenos de escorpiones, gente ponzoñosa. Y la única posibilidad que tiene esa gente de corregir sus caminos, de cambiar su vida, es con un mensaje claro de la palabra de Dios. Por eso el mensajero tiene que levantar su voz y predicar con claridad el mensaje. Porque la gente, hermano, no quiere oír. La gente no quiere convertirse a Dios. La gente no quiere dejar su pecado. La gente prefiere elegir sus propios caminos y no recorrer el camino de Dios. Y así les va. Por eso el predicador tiene que exhortar y la predicación tiene que retumbar en los oídos de la gente para que corrijan sus malos caminos y puedan andar en la voluntad de Dios. Porque cuando la gente está en la voluntad de Dios, ahí va a tener bendición de Dios. Ahí va a disfrutar de los beneficios de Dios. Dios le dijo al predicador, y ahora vamos a analizar este texto. Dios le dijo al predicador, levanta tu voz, no te detengas. Esas dos cosas es lo primero que le dijo, levanta tu voz, no te detengas. Levantar la voz es para denunciar al pecado, para hacer entender y saber a la gente de la presencia del pecado. Por eso hay que levantar la voz. Y como dijimos recién, hay que llamar al arrepentimiento. Hacer este llamado en un tono alto, que la prédica no sea un murmullo incomprensible, que el mensaje sea claro. A veces hay predicadores que no se animan a hablar con claridad porque tienen miedo que la gente se ofende. La gente, hermano, ha ofendido toda la vida a Dios. Que se ofenda una vez, no habría problema. El predicador tiene que ser claro. Dice ahí el texto, versículo 1, después dice, clama a voz en cuello.
Eso quiere clamar a voz en cuello, quiere decir, invita a la gente a venir al camino del Señor, invita a la gente a venir a escuchar el Evangelio, invita a la gente a que pongan su fe en Cristo. Esa clamar a voz en cuello significa, hermanos, proclamar, gritar, predicar con absoluta claridad, producir ese sonido de trompeta, hermanos, con nuestra garganta, para que la verdad de Dios llegue a los corazones más duros, la verdad de Dios llegue a las almas más necesitadas. Y luego le dice Dios aquí al predicador Isaías, le dice, y anuncia a mi pueblo. Así que cuando predicamos, no estamos predicando a zombies, alienígenas, extraterrestres, le estamos predicando al pueblo, porque el pueblo es el que necesita abrir su corazón para la palabra de Dios. El pueblo es el que necesita corregir sus caminos. El pueblo es el que necesita convertirse al Señor. El pueblo es el que tiene que tener la seguridad de creer en Cristo y de ser un heredero de la salvación eterna que Dios promete. Predícale al pueblo. Y luego dice ahí, anuncia. Esa expresión anuncia quiere decir, explica el mensaje, repítelo una y otra vez, no te canses de anunciarlo, repite el mensaje. Eso quiere decir anuncia, porque la gente tiene necesidad urgente de encontrarse con el camino de Dios. Hoy cuando miramos el mundo todo enloquecido y descontrolado principalmente por este asunto del virus, ¿no? Viene a nuestros oídos aquellas palabras del Señor Jesús, que Él dijo que al ver las multitudes las vio perdidas como ovejas que no tienen pastor. Y esta es la situación del mundo de hoy. Un mundo que está perdido, que está sin rumbo, un mundo desorientado. Fíjense en cómo los presidentes de las naciones hacen planes en contra de la pandemia y todo esto, y hay fracaso, y cada vez hay más contagiados, y cada vez hay más gente muerta, según vemos en las noticias. Este mundo necesita de Dios, de la guía de Dios. Este mundo hoy está perdido como ovejas que no tienen pastor. Y ustedes y yo, que conocemos de la palabra de Dios, ese es el mensaje que tenemos que compartir, es el mensaje que tenemos que dar, el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Los juicios de Dios, cuando llegan al mundo, hermanos, los juicios de Dios golpean de repente, aparecen de improviso, pero nunca sin aviso. Por eso nosotros estamos hablando aquí que hay juicios que se avecinan. La trompeta, siempre que en la Biblia se habla de la trompeta, está hablando de una voz de aviso, de una voz de alerta. Y Dios hoy está tocando la trompeta por medio de sus siervos. Esta predicación y otros tantos predicadores que están hablando de la palabra de Dios están haciendo sonar la trompeta para que este mundo pueda volverse a Dios. Porque ahora están sin rumbo, están a la deriva y sospechan que algo cruel les espera. Pero este mundo necesita escuchar el sonido de la trompeta para encontrar un refugio en Dios, para encontrar un refugio en Jesucristo y para encontrarse con la salvación eterna que está escrita aquí en las páginas de la Biblia, la palabra de Dios. Quiero que observe ahora otro profeta, que es el profeta Ezequiel. Para los más nuevos, después de Isaías, viene Jeremías, y después de Jeremías se va a encontrar con Ezequiel. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios, Ezequiel, el capítulo 33. Ezequiel, el capítulo 33, versículo 2, dice la palabra de Dios: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare,
Trompeta, ahí está la palabra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Vamos a explicar este pasaje. En primer lugar, aquí la palabra espada es una referencia a un juicio de Dios. Esto que hemos leído ya sucedió en el pasado, pero ahora la historia es similar. La historia vuelve a repetirse. Hay juicios de Dios que se avecinan, que se aproximan. Y entonces dice Dios, cuando la espada que representa el juicio, cuando esa espada está por caer sobre el pecador, dice Dios, a sonar la trompeta para apercibirlo, es la palabra que usa, para llamar su atención, para amonestarlo, porque el juicio viene y que él busque a Dios y encuentre su refugio en Dios. Y dice, si la espada cayere sobre esa persona, entonces, si él no quiso oír el sonido de la trompeta, él es responsable por su vida. Pero si la espada del juicio, dice, cae sobre la vida de esa persona y nadie le avisó, nadie le anunció que venía el juicio, entonces la sangre está manchando las manos y la vida del predicador. El predicador tiene que hacer sonar la trompeta. ¿Entiende, hermano? Hay que dar el mensaje. Hay un juicio que se avecina, hay un juicio que se aproxima. Ahora, si la gente no quiere oír y el juicio les alcanza, ese es su problema. Pero si el juicio les alcanza porque nosotros guardamos silencio, entonces nosotros somos responsables de esa vida. Pues eso es lo que dice el texto. El sonido de la trompeta, la garganta del predicador, sonando como trompeta, orientando este mundo hacia la cruz donde Cristo murió, porque toda persona en esa cruz puede encontrar una salvación y una salvación eterna. Por eso, hermanos y hermanas, hay que hacer sonar la trompeta y mostrarle a este mundo perdido que su salvación la puede encontrar en Jesucristo, el Señor. Y ahora, si podemos, vamos a hablar sobre 3 sonidos de trompeta. 3 sonidos de trompeta. En primer lugar, quiero hablarles de una trompeta que sonó en el pasado. Era la trompeta que estaba en la garganta de un predicador que se llamó Noé. Casi todos sabemos algo acerca de él. Es aquel que construyó el arca, es aquel que fue protagonista y sobrevivió al diluvio que vino sobre la tierra. Vamos a buscar un poquito acerca de Noé, ese hombre que su garganta fue trompeta durante 120 años. Busque ahí en su Biblia, por favor, el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, el capítulo 6 y versículo 3. A veces, hermanos, estamos yendo ahí un poquito lento porque hay gente que es nueva, Hay gente que es nueva y le cuesta encontrar los libros de la Biblia y queremos que todos tengan la oportunidad de ver que lo que estamos diciendo es lo que la palabra de Dios dice. Si ya encontró ahí el libro de Génesis, el capítulo 6 y versículo 3. Observe conmigo, Génesis 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí en esa expresión que Dios dijo que los días de los hombres de aquella generación iba a ser 120 años, ese era el plazo que Dios les daba para que ellos procedieran al arrepentimiento. 120 años era también el tiempo que le iba a llevar a Noé construir el arca. El arca era el instrumento de salvación. Todas las personas que lograran entrar a ese arca se iban a salvar del juicio que iba a llegar en forma de diluvio, un juicio de aguas que vendría sobre este mundo. Y Dios le dijo al hombre, no voy a pelear, no voy a contender para siempre, 120 años tienen. Y ahí comenzó Noé a trabajar. Aquella obra de Noé fue algo sumamente extraño.
Sepan, mis hermanos y hermanas, que nunca había llovido sobre la tierra. Jamás se había visto caer una sola gota de agua desde el cielo en aquel tiempo. Y Noé le estaba predicando a la gente que él iba a construir un arca. Jamás se había visto un arca sobre la tierra. Pero Noé recibió todas las instrucciones de Dios, de las clases de madera que tenía que utilizar, las puertas que llevaba, las ventanas que llevaba. Todo Dios le explicó en detalle cómo tenía que construir ese arca para que se salvara la gente que entrara en él. Ahora imagínense, nunca llovió y Noé anunciaba que vendría un juicio en forma de agua. La gente se burlaba, la gente pensaba que era un viejo loco, un viejo delirante, desubicado. Imagínense la cantidad de burlas que había sobre Noé y veían a ese hombre día tras día, mes tras mes, años tras años, clavando madera y poniendo allí brea, uniendo las tablas, preparando aquel monstruo de madera que la gente dirían, ¿para qué será esto? Pero el predicador decía, aquí vamos a ser salvos, los que entremos en él. Esta es el medio de salvación que Dios nos está proveyendo. La gente pensaba que era una fábula ridícula, que era un cuento, todo eso que les estaba haciendo Noé. Pero Noé, con su voz de trompeta, con su garganta de trompeta, estaba predicándole a aquella generación que se arrepintieran de sus pecados porque el juicio de Dios iba a venir. Y esta es una trompeta que sonó en el pasado. Un poquito más de Noé, ahí en ese capítulo 6 y los versículos 8 y 9. Observe, por favor. Génesis, el capítulo 6 y los versículos 8 y 9. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé, varón justo. Él era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y eso es lo que yo quiero resaltar en este texto. Dice que Noé caminó con Dios. El mundo eligió el camino del pecado. El mundo eligió el camino de tinieblas, pero Noé eligió caminar con Dios. El viernes anterior que estudiamos sobre este capítulo, versículos 5 a 11, vimos que el mundo estaba lleno de violencia, lleno de maldad y de corrupción. Esas tres cosas fue lo que atrajo el juicio de Dios por medio del diluvio: la violencia, la maldad y la corrupción. En este año 2020 estamos anunciando que un juicio de Dios se aproxima. ¿Sabe por qué vendrá un juicio de Dios sobre esta tierra? Porque otra vez hay maldad, hay violencia y hay corrupción en la tierra. Los mismos pecados que atrajeron el diluvio, ahora estos mismos pecados van a traer el juicio de Dios sobre este mundo. Y ya estamos viendo muchas señales, ya estamos viendo demasiadas pruebas de que el juicio de Dios se aproxima y hay que gritar, hay que explicar con voz de trompeta que la gente, la única forma de ser salvo hoy no es el arca, hoy la única forma de ser salvo es tener a Jesucristo como el Salvador. Pero la gente, cuando les hablamos de Cristo, también se burlan, como lo hicieron con Noé en sus días. Cuando le hablamos de un juicio, la gente se burla. Cuando le hablamos de que el pecado está llegando a su punto más alto y que Dios va a volver a intervenir en la historia humana, la gente dice, estos cristianos están todos locos, o estos evangélicos están todos locos. Miren las cosas que hablan. La gente de hoy es igual a la de los días de Noé. Porque mire esa gente de los días de Noé en qué andaba. Les llevaré ahora por un momento al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos da una información clara de cómo era la gente en los días de Noé. Busque por favor allí en el Evangelio de Lucas, si puede llegar ahí al Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Evangelio de Lucas, el capítulo 17. Y una vez que llegamos allí, vamos a poner nuestra atención en el versículo 26. Evangelio de Lucas, el capítulo 17 y el versículo 26. Aquí quien está hablando en este pasaje es el Señor Jesucristo. Y mire la información que Él tenía, lo que Él nos va a contar. El mismo Señor Jesús
nos va a decir cómo era la gente y la actitud en los días de Noé. Observe, Lucas 17, verso 26. Dice el Señor Jesús, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Por si alguien no conoce aquí la historia, fueron 8 personas nada más las que se salvaron. Y después todo lo que sabemos acerca de los animales que entraron en el arca. Pero 8 personas nada más. De toda aquella multitud de pobladores, solamente 8. En el mundo que vivimos, tampoco será una mayoría los que se salvarán. Serán muy pocos aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús. Pero dice aquí el Señor que cuando Él regrese, dice que será como en los días de Noé. Y dice que en esos días la gente comía, bebía y se daba en casamiento. En otras palabras, la gente estaba dedicada a la búsqueda de sus placeres terrenales y temporales. La gente estaba preocupada en su estómago, en comer, en sus churrascos, su asadito, su picante de pollo, allí una sopita de chairo. Todos estaban preocupados por los alimentos. Nadie se ocupaba de su alma. Nadie estaba pensando en Dios. Dice que la gente comía y bebía. Así como los fines de semana, principalmente en todos los lugares, la bebida se vuelve un objeto de culto. La bebida se vuelve como una religión que tiene muchos seguidores y la gente anda detrás de las diferentes clases de bebida, como en los días de Noé. Como en los días de Noé, la gente comía y bebía y se daban en casamiento. Todo lo que le preocupaba eran los placeres de su carne. Nadie se ocupaba del alma, que tenía un gran vacío de Dios. Almas sin Dios, almas sufrientes, almas apenadas porque no conocían a Dios. Todo era un placer momentáneo. Y otra vez volvían a ser infelices. Así era la generación de los hijos de Noé. Y usted no necesita ser muy profundo en el análisis para ver que la gente hoy es así. La gente se emborracha y andan a grandes velocidades en sus motos, en sus autos. La gente consume droga, fuma marihuana, fuma tabaco. Hoy la gente anda en esas cosas en la búsqueda del placer. Y usted ya ha oído todo eso del orgullo gay y todo eso. Ellos andan en esa actividad que se resume en esa frase, la vida loca. La gente está metida en eso, en la vida loca, y se olvidan de Dios. Y hoy estamos viviendo en una generación que se ha olvidado de Dios, pero necesitamos que ustedes y yo levantemos nuestra voz como trompeta y hagamos sentir en las tinieblas de esta sociedad que en Jesucristo hay salvación y en Cristo hay salvación eterna. Hay que hacer sonar la trompeta, mis hermanos. Y qué lindo que ahora, aún hasta este medio, estamos aprovechando para hacer sonar la trompeta. La trompeta tiene que sonar, el mensaje de Dios tiene que retumbar en los oídos de aquellos incrédulos, de aquellos impíos, de los ateos, de los agnósticos, de todos aquellos que se resisten a creer en Dios. Hay un texto que voy a hablar en un mensaje otro día, ya muy cercano, del profeta Ezequiel, donde Dios le habla que él le predique a su gente y le dice para que sepan que hubo profeta de Jehová entre ellos. Y es eso, hermanos, cuando la gran mayoría de este mundo se inclina por los caminos del pecado, nosotros tenemos que hacer sonar nuestra voz como trompeta para que ellos se enteren que hubo profeta de Jehová entre ellos. El día de la perdición, el día del juicio de sus almas, no tendrán excusa, no podrán decir: nadie me predicó, nadie me habló de la salvación, nadie me presentó el evangelio. No lo podrán decir, porque aquí estamos nosotros levantando la voz como trompeta. Una trompeta del pasado. Dice el Señor Jesús: vino el diluvio y se lo llevó a todos. Este mundo también tendrá sus juicios repentinos. Cuando el mundo esté allí, distraído en sus diversiones pecaminosas, el juicio de Dios les alcanzará. La historia vuelve a repetirse, mis hermanos. Aquí está con claridad.
Lo que sucedió en los días de Noé volverá a pasar. Si todavía está ahí en ese capítulo 17 de Lucas, mire otro hecho que menciona el Señor Jesús. En Lucas 17, versículo 28 ahora, 28, dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Dos hechos de la historia, dos hechos que están narrados en el libro de Génesis: el diluvio y el fuego y azufre que vino desde el cielo como juicio sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Esas eran las cunas del pecado, de la inmoralidad. La inmoralidad era la moneda corriente en esa sociedad de Sodoma y Gomorra. Y un día Dios no toleró tanto pecado y trajo su juicio, fuego y azufre. Primero agua del diluvio, luego en los días de Lot, fuego y azufre. Esa trompeta suena desde el pasado. Hubo hombres que levantaron su voz, que usaron su garganta como trompeta para que la gente fuera salva. Noé a través del arca. Y aquellos de Sodoma y Gomorra, Dios envió a ángeles para sacar a la familia de Lot. Y en la incredulidad, la mujer de Lot miró hacia atrás y cuenta la Biblia que ella se transformó en una estatua de sal. Así, la gente que se identificaba con el pecado, la esposa de Lot quiso dar una última mirada a la ciudad del pecado y ahí quedó, transformada en una estatua de sal. Vino el diluvio, destruyó a todo. Vino el fuego y azufre, destruyó a todo. La trompeta sonó por medio de Noé, la trompeta sonó por medio de los ángeles. Esa es la trompeta del pasado. Hablemos unos minutos acerca de la trompeta del presente. Les llevaré a unos libros de la Biblia no muy conocidos, pero tendremos paciencia para que los encuentren. Uno de ellos es el libro del profeta Oseas. Busque ahí, por favor, si puede encontrar al profeta Oseas. Si usted encuentra el libro de Daniel, que es muy conocido, después de Daniel viene Oseas. Así que el libro del profeta Oseas, lo que les voy a leer, está en el capítulo 8. Y aquí vamos a encontrar otro pasaje del pasado para que vea cómo la historia vuelve a repetirse en el presente. Cuando leamos estos textos, usted notará que tiene mucho que ver con nuestro tiempo. Observemos, Oseas 8, verso 1. Dice Dios: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien y enemigo lo perseguirá. Aquí está, mis hermanos. Dice Dios a su predicador Oseas. Dice: levanta tu voz, pon a tu boca trompeta. Es decir, dice, hay un juicio que va a venir y tú tienes que alertar al pueblo, prevenir al pueblo, llamarlo al arrepentimiento, llamarlo a cambiar ese camino. Dice Dios: porque se olvidaron de mí. Es decir, que ellos siguieron otro camino, siguieron a sus ídolos. Dice Dios: se rebelaron contra mi ley. Esa expresión, se rebelaron contra mi ley, es lo que hoy vemos. A la gente no le interesa la iglesia, no le interesa la Biblia, no le interesa que Cristo murió en una cruz por ellos para darle salvación. Hoy la gente no le interesa eso. La gente hoy está metida en las cosas del mundo. Se olvidaron de la ley de Dios. ¿Quién puede hacerlos venir a este camino? Un predicador con voz de trompeta. Y Dios dice: pon trompeta a tu boca. Es decir, prepara tu garganta para dar el mensaje. Este es el tiempo donde el mundo más necesita del mensaje de la palabra de Dios. Prepara tu garganta. Ve que a veces cuando la gente quiere hablar o cantar, hacen ese sonido. Así, prepare su garganta. Porque tenemos que salir a hablar el mensaje de Dios. Y lo tienen que escuchar con claridad.
lo tienen que escuchar con claridad. Dice, este pueblo dejó la ley de Dios, y el verso 3 dice, ellos desecharon el bien. Es decir, que Dios le quiso dar bendiciones, Dios le quiso dar beneficios a su vida, y ellos dijeron, no queremos, preferimos nuestro camino. Y en ese camino que el mundo eligió ayer y que el mundo elige hoy, van de tropiezo en tropiezo, de fracaso en fracaso, se golpean la cabeza contra la pared una y otra vez. Y por eso hoy vemos un mundo malherido, un mundo que se está desangrando por causa de su pecado. Ahora, dice Dios, este es el resultado de haber despreciado mi ley. Este es el pecado, es el resultado de que ellos desecharon mis bendiciones. Pero no todo está perdido. Todavía nosotros tenemos la voz de trompeta para ayudar a esta gente a que encuentren el camino de bendición y encuentren el camino de salvación. Porque aquí en Oseas 8:1, usted note que habla de la palabra águila. Esa es la forma que el juicio iba a venir, como un águila. Si usted un día ve un documental, cuando ve ahí un lagarto, un armadillo, aún una liebre mismo, cuando ven la sombra del águila nada más, y allí tratan de escurrirse, pero es imposible escaparse del águila. Hace algún tiempo atrás, como un año aproximadamente, estudiamos en la iglesia el Salmo 103, y estudiamos allí ese pasaje que dice que de modo que te rejuvenezcas como el águila, y explicábamos sobre diferentes clases de águila. El águila hace sus nidos generalmente a unos 1000 metros de altura y más arriba también. El águila tiene una vista tan preparada que puede ver una lombriz en un pasto de 7 centímetros. El águila se larga en picada y el águila se mueve a una velocidad de 75 kilómetros en la hora. Pero habíamos estudiado allí sobre el águila calva y habíamos estudiado sobre el águila dorada. El águila dorada puede volar a una velocidad de 320 kilómetros en la hora. La rapidez, no hay presa que se les pueda escapar. Y aquí cuando Dios usa la palabra águila en este texto, está hablando de la rapidez que el juicio puede llegar sobre el hombre. Antes que el hombre reaccione, antes que el hombre pueda darse cuenta, el juicio de Dios caerá pesadamente sobre ellos. Ahora ustedes y yo conocemos de la Biblia y sabemos que hay un juicio que se avecina. Hablamos bastante el viernes anterior de eso, pero lo que estamos necesitando es hombres y mujeres que levanten su voz como trompeta y le anuncien al pueblo que el juicio de Dios viene, pero que le anuncien al pueblo que hay un refugio que le puede salvar, y ese refugio es Jesucristo. Jesucristo puede ser el Salvador, Jesucristo puede ser el gran refugio que les proteja y les libre del juicio de Dios que está por venir. Una trompeta del pasado, y ahora estamos hablando sobre esta trompeta del presente. Y lo que estamos viendo como señales en estos tiempos son las guerras. Guerras por todos lados. Estamos viendo el hambre, eso es parte de las señales también. Estamos viendo los terremotos y estamos viendo las pestes. Las pestes es de las cosas que más llaman la atención en estos días, porque el mundo está afectado, entre otros, muchos virus por este coronavirus. Pero no crea que eso es lo único y no piense que este es el último, porque habrá una sucesión de virus que azotarán este mundo. Por eso estamos hablando este mensaje de levantar la voz como trompeta, porque este coronavirus nos ha sacudido a todas las naciones, pero los virus que vendrán serán peores. Y de esto habla la palabra de Dios. Quiero llevarles por un momento a la memoria del texto que hablamos el viernes pasado. Estudiamos un profeta casi desconocido para la mayoría que se llamaba Sofonías. Y el viernes pasado estudiamos los versículos 14 a 18. Cuando estudiamos Sofonías, capítulo 1, verso 14, el viernes de la semana anterior, hablaba del día grande de Jehová. Y era un día grande por el juicio que trae ese día.
Y hablamos de ese día grande como algo cercano. El versículo 15 ahí hablaba de que era un día de angustia el que venía sobre el mundo. Usaba la palabra aprieto. Cuando venga ese juicio será un día de angustia, será un día de aprieto, de desolación. Era la otra palabra que estudiamos. La palabra tinieblas era otro término que aparecía. La palabra oscuridad y la palabra alboroto. Todo eso fue parte del estudio del viernes pasado. Y allí Sofonías hablaba de la trompeta, que iba a venir un día de trompeta. Iba a haber un juicio que iba a ser anunciado por trompeta. Pero yo quiero llevarle un libro más conocido ahora, que es el del profeta Jeremías. Así que si puede ahí encontrar al profeta Jeremías, ese es un libro bien amplio, así que lo va a encontrar fácilmente. Después de Isaías, tiene Jeremías. Si está en Ezequiel, es antes de Ezequiel, está Jeremías. Y una vez que encuentre Jeremías, ponga su atención en el versículo 4. Jeremías, el capítulo 4, versículo 18. Mire cómo dice la palabra del Señor allí. Jeremías, el capítulo 4 y el verso 18. Dice la palabra de Dios. Dice, tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamientos anunciado, porque toda la tierra es destruida, y de repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? He de oír sonido de trompeta. Cuando ya las trompetas no suenan más, es porque todos los juicios pasaron. Pero entre paréntesis quiero decirles algo de cómo me enfrenté a algunos doctores en algunas veces con la Biblia. Cuando usted habla con los médicos, ellos dicen que el corazón no duele. No, el corazón no duele, es un músculo insensible. Bueno, pues mire, Dios sabe más que los doctores. Y mire lo que dice Dios. Ahí en el verso 19, dice, mis entrañas, me duelen las fibras. ¿De qué cosa dice? De mi corazón. Yo le muestro este texto a un doctor y le digo, si usted quiere, confíe en los libros de su biblioteca, yo voy a confiar en la palabra de Dios. Dios asegura que las fibras del corazón duelen. Así que duele. Bueno, cerramos el paréntesis ahí. Y ahora, hermanos, aquí está Jeremías hablando de ese juicio. El verso 18 dice que hicieron esto. Esta es la maldad, por lo cuanto la maldad va a traer amargura de corazón. Toda persona que insiste en practicar el pecado, que insiste en permanecer el pecado y no obedecer a Dios, tendrá amargura en su corazón. Su corazón estará bajo padecimientos, bajo aflicción. Todo el que desprecia el consejo de Dios, su corazón va a estar quebrantado. Es lo que Jeremías estaba diciéndole aquí a su pueblo, quebrantamiento sobre quebrantamiento, dice en el versículo 20. Y este mundo que hoy vivimos, hermanos, no termina de aprender. Este mundo va de sufrimiento tras sufrimiento en cualquiera de los países que estamos. Aquí tenemos gente que está en Chile, en Uruguay, aquí en la Argentina, en Bolivia, en cualquiera de los países que estamos aquí representados. Mire cualquier noticiero. Y todas son noticias malas que muestran los sufrimientos humanos y muestran las miserias humanas. Aquí en la provincia de Buenos Aires hoy, una madre joven, muy joven, salía de su casa con su auto, estaba cerrando la puerta, su niño de 6 años estaba en el auto. Y vinieron los ladrones a punta de pistola y se llevaron el auto con el niño, y a la madre con el auto la atropellaron y creo que le fracturaron un brazo. Y así al niño lo recuperaron. Pero así noticias tristes, hermano.
Es esto lo que está viviendo el mundo, que se olvida de Dios. El mundo rechaza, desprecia las bendiciones de Dios. Y hay que levantar la voz, hermanos, como en los días de Isaías. Hay que hacer sonar nuestra garganta como trompeta, animando a la gente a que vengan al arrepentimiento y que empiecen a andar en los caminos del Señor para escapar del juicio que se aproxima. Un juicio del pasado en los días de Noé, un juicio en nuestros días, pero quiero decir también que en estos días el juicio no vendrá solamente sobre los incrédulos y los ateos. ¿Sabe que en los días que vivimos hay un juicio que vendrá sobre la iglesia de Dios también? La iglesia de Dios está ahí muy confiada, porque la iglesia de Dios no está en un mundo de santidad. Hay muchos que son de la familia de Dios, pero son practicantes del pecado y el juicio les alcanzará. Observe esto allí en la primera carta del apóstol Pedro. Le voy a llevar ahí por un momento la primera carta del apóstol Pedro y después por razones del tiempo voy a necesitar citar varios pasajes de memoria. Primera de Pedro, capítulo 4 y el versículo 17. Primera de Pedro 4, verso 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde dice? Por la casa de Dios. Porque ese es un testimonio que Dios va a dar al incrédulo, al que rechaza, al que desprecia a Dios. Dios le va a decir, si yo voy a enviar un juicio sobre ustedes, porque yo también soy duro con los míos, y cuando los míos están en rebeldía, cuando mi familia está en rebeldía, dice Dios, cuando mi familia practica el pecado, cuando deberían andar en santidad, el juicio les va a tocar. El juicio comenzará por la casa de Dios. La iglesia hoy está viviendo días de escándalo. Muchas veces vemos líderes, predicadores, pastores, gente de las iglesias envuelta en escándalo. Y eso trae vergüenza al nombre de Dios. Eso echa tierra sobre el nombre de Dios. Gente que no se anda comportando como verdaderos cristianos. Y Dios los tiene en la mira. Esa gente no se va a librar de que algún juicio venga sobre ellos. Hay una iglesia en Corinto, dice allí Primera de Corintios 11:30, que en esa iglesia había algunos debilitados y había algunos enfermos, y dicen, y hay otros que duermen. Esas tres cosas dice sobre la iglesia de Corinto. Esas tres cosas eran el resultado del pecado de los miembros de la iglesia de Corinto. Otra vez, eso es Primera de Corintios 11:30. Había debilitados, enfermos y los que duermen. Esa palabra dormir significaba que morían. Gente de la iglesia moría. La clase de pecado que practicaban les llevaba a la muerte mismo. Primero a la muerte espiritual y luego a la muerte física. Dios ya dio muestras en el pasado de que el juicio iba a estar en la iglesia, como en la de Corinto. Lo hizo en otras también y lo hará hoy. Y Dios está advirtiendo que en el juicio que se aproxima, comenzará por la casa de Dios. Hoy tenemos muchos predicadores que andan lejos de la Biblia. Observe eso, subraye eso. Muchos predicadores que andan lejos de la Biblia. Muchos púlpitos donde ya no se predica todo el consejo de Dios. Hay una palabra de Dios que está siendo aguada, hay una palabra de Dios que está siendo manoseada, pisoteada, hay una palabra de Dios que está siendo humillada por predicadores que no andan correctamente delante del Señor. Por eso ese juicio comenzará por la iglesia. Lo dice claramente Pedro. Hoy hay predicadores que no le hablan del evangelio, no le hablan de la obra de Cristo en la cruz, no le hablan del poder de la sangre preciosa de Cristo, no le hablan de la salvación eterna. Hoy la gente habla de paz y prosperidad. Todo es paz. La gente sale de las reuniones y dice, ay, salí tan aliviado, tan contento, ay, tengo un gozo en mi alma, estoy gozoso. Tengo ganas de dar gritos de júbilo, dicen. Y dice, nosotros hoy tenemos promesa de prosperidad porque el predicador dijo que íbamos a tener una empresa y dijo que todas nuestras pobrezas se transformarían en riqueza y nos llenó de pobreza, de abundancia. Salí con los bolsillos vacíos, pero sintiéndome rico del culto. Ese no es el mensaje de la Biblia. Eso no es lo que Dios dice.
Para los que toman nota, ahí tiene que poner Mateo 6, 19 al 21. El Mateo 6, 19 al 21 es el texto donde el Señor Jesucristo dijo allí que no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Hay que enfrentar a los predicadores y ponerles escritura delante de los ojos. ¿Para qué llama a la gente prometiéndoles prosperidad, riqueza, abundancia material? Cuando Jesús nos encargó de que no hagamos tesoros en la tierra, porque aquí está todo putrefacto, todo contaminado. Aquí la polilla y el orín corrompen. El mensaje de Jesús es claro en ese texto. Dice, haced tesoros en los cielos. Pero en ese verso 21, Mateo 6, 21, dice el Señor Jesucristo, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y ahora la gente hoy elige la clase de iglesia que va. Va a la clase de iglesia donde le prometen riquezas materiales, abundancia, dinero suficiente para irse de vacaciones al Caribe, dinero suficiente para tener diferentes clases de tarjetas de crédito en su billetera o en su cartera. Y la gente va buscando eso. Y allá en el culto donde se predica la Biblia, allá en el culto donde se enseña la verdad de Dios, ahí hay poquitos, un puñadito nada más, que les interesa su alma, que les interesa la pureza, la santidad, que les interesa vivir en obediencia al Señor, que no andan detrás de las vanidades materiales y temporales. Pero donde hay promesas de ser empresario y de juntar dinero, ahí se llenan esos templos. Dice el Señor Jesucristo, defínete, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Le diré esto sobre ese tema. Hay muchos de los que van a las iglesias que serán ricos en la tierra, pero serán pobres en el cielo, porque han vivido una vida solamente para esta época terrenal y temporal. No han hecho nada para la eternidad. Dijo Jesús, haz tesoros en el cielo, porque allí lo aseguro, dice el Señor. En otras palabras, no dice lo aseguro, pero en la expresión se nota que es eso. Allí ni la polilla ni el orín corrompen. En el mismo sentido, para los que toman nota, tiene que poner allí Primera de Timoteo, el capítulo 6. Y cuando pone Primera de Timoteo, capítulo 6, tiene que leer versículos 7 a 10. Y entre otras cosas, ese pasaje enseña que raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice varias cosas, yo tomo algo como lección para nosotros. Dice ahí, raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjense en los dueños de las empresas, se pelean por dinero. Fíjense en la familia, se pelean por dinero, por herencias, aún herencias pequeñitas. A la gente por dinero. Dice raíz de todos los males, es decir, es un creador de conflictos el tener un amor excesivo por el dinero. Usted tenga el dinero suficiente, ese mismo texto allí dice, pero nosotros teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con eso. El escritor de los Hebreos, capítulo 13 y el versículo 4, dice que nuestras costumbres sean sin avaricia. Así que nosotros no tenemos que andar preocupados en andar en grandes restaurantes y estar allí comiendo comida de estilo europeo, caviar y no sé qué más. Allí nomás por las calles de Santa Cruz o allá por Cochabamba comiendo con los agachados. Ahí, con los agachaditos nada más, allí en una esquinita, en el medio del humo, ahí nos sentamos y comemos. Y si no, paradito ahí nomás. Ahí lo veo hermano Alex que está sonriendo, se ve que ha comido bastante en los agachados. Hermano, dice que nuestras costumbres tienen que ser sin avaricia, sin avaricia. Nosotros tenemos que estar contentos con lo que tenemos, teniendo sostén y abrigo. Estemos contentos con esto. ¿Por qué estos predicadores hacen tantas promesas de dinero? Hubo un gran predicador, se llamó el príncipe de los predicadores, era Carlos Spurgeon. Y Carlos Spurgeon, quien vivió 150 años atrás, él dijo cierta vez estas palabras. Dice, si un predicador le sirve a Dios por dinero, le puede servir a Satanás por mucho más dinero.
Es decir, que si alguien está haciendo su trabajo como predicador porque le pagan, un día va a venir el diablo con una propuesta de más dinero y él va a predicar el mensaje del diablo. No hay que ser muy inteligentes. Esto es lo que se ve hoy en las iglesias. De gente que está predicando promesas que Dios no ha hecho, donde todos quieren ver a la gente rica con anillos de oro y de diamante y todas esas cosas. Mis hermanos queridos, por eso es que el juicio comenzará por la casa de Dios. Porque en la iglesia hay muchos escándalos, se ha desordenado mucho, porque aquellos que tienen que levantar su voz como trompeta para corregir a los hermanos, no lo hacen. La gente no tiene compromiso. La gente dice, sí, que cuando ven el pecado miran para otro lado. No, no, no. Mis hermanos, la Biblia dice, levanta tu voz como trompeta, denuncia el pecado de tu pueblo, porque si tú no denuncias el pecado de tu pueblo, el pecado va a podrir, va a contaminar toda la iglesia. Aún ustedes lo han oído desde pequeño, una manzana podrida puede podrir todo el cajón. La Biblia usa esta frase, un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura es una sustancia agria y se hace con elementos fermentados. Y esa levadura dentro de la iglesia puede fermentar, contaminar toda una congregación. Por eso cuando el pecado aparece hay que corregirlo. Cuando el pecado aparece hay que levantar la voz como trompeta y anunciar al pueblo que hay que corregir. Porque si no corregimos, sépalo, el juicio comenzará por la casa de Dios. Bueno, el tiempo se me ha ido, pero quiero decirle dos cosas más sobre este punto. Y entro en el último, que va a ser breve. Una cosa más, hablando de esas promesas económicas, después usted tiene que leer ahí el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 8 a 10. Ahí en el Evangelio de Mateo 4, verso 8 a 10 es cuando el diablo atacó a Jesús en el desierto. El Señor estaba en un tiempo de debilidad física porque hacía 40 días que no comía y no bebía. Y el diablo vino allí y le atacó. Y una de las promesas que le hizo el diablo es que le mostró todos los reinos de esta tierra, todos los lujos. Y le dijo estas palabras el diablo a Jesús. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ese pasaje lo cito nada más, no lo voy a profundizar, pero solamente para mencionar que el que andaba prometiendo cosas materiales era el diablo y no era Dios. Todo esto te daré. Hola, Paz. Me adorares. Entonces, hermanos, cuando yo voy, no voy para progresar en mi vida económica, yo voy para tener una comunión más profunda con Dios, más plena con Dios. Tengo que ir yo a la iglesia donde se enseña la Biblia, donde me animan a acercarme más a Dios, donde me enseñan cómo tener una comunión más íntima, más profunda con Jesucristo, mi Salvador. Yo no voy a la iglesia para enriquecerme, yo voy a darle a la iglesia, voy a ir para dar testimonio de que mi Cristo, mi Salvador, está vivo y voy para tener comunión con Él y con la Biblia, que es la palabra de Dios. Mis hermanos, dice allí, en esas iglesias que se preparan con tantas flores y guirnaldas y allí tanta decoración y música para preparar ahí los estados de ánimo. Repito eso, música para preparar los estados de ánimo. Después, para los que toman nota, tiene que poner allí el libro del profeta Amós. En el libro del profeta Amós, capítulo 5, verso 21 a 24, Dios reprende al pueblo y dice Dios, no quiero sus salmodias. Las salmodias era la música instrumental primeramente, y luego esas salmodias tenían que ver con las letras, porque en esos cantos Dios no quería, porque ahí no está mi nombre, ahí no está la alabanza. Y hoy hay muchas iglesias donde la gente no canta para Dios, canta para lucir su voz y para alcanzar un poco de fama a través del canto. Hoy la gente no está cantando para gloria de Dios, hoy la gente canta para su propia gloria. Y prepárense los que andan en eso, porque el juicio comenzará por la casa de Dios. El Señor Jesucristo vio aquel templo de su Padre y Él dijo,
cuando vio a aquellos cambistas y los que hacían negocio, porque hoy hay muchos que hacen negocios en las iglesias, y a eso hay que denunciarlo, hay que levantar la voz como trompeta contra aquellos usurpadores. Y el Señor, ¿puedo hablar algo o comentarle algo? Dijo, no, hermanito, que necesito terminar. Y el Señor Jesucristo dijo esto, dice, no van a hacer de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. Hermanos, hay que cuidar la iglesia, hay que proteger la iglesia, porque el juicio, decía Pedro, comenzará por la casa de Dios. Una trompeta del pasado, una trompeta del presente, y ahora unos pocos minutos para terminar, para hablar sobre una trompeta del futuro. Si puede mirar allí, por favor, en Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 51. Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 51. Mire cómo dice la palabra del Señor allí. Esta es una trompeta cercana, una trompeta que pronto se escuchará. Dice la Biblia, Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 51. Así dice la palabra de Dios. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahí está, fue uno de los cánticos antes del mensaje, cuando la trompeta suene en aquel día final. Aquí está el texto que respalda ese cántico. Dice, porque sonará la trompeta. Y dice, y en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, dice la Biblia, estaremos allí con el Señor. Los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados. Explico este pasaje. Si Cristo viniera hoy, en esta noche, entonces todos aquellos que han creído en Él como Salvador en los últimos 2000 años de historia humana, es decir, desde el día que Él murió en la cruz del Calvario hasta nuestro tiempo, todos los que han muerto creyendo en Cristo, ellos resucitarán. Por eso muchas veces nosotros tenemos familiares que partieron de esta vida, pero partieron con Cristo, y un día nos reencontraremos con ellos. Ahí dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Si Cristo viniéramos hoy, este cuerpo que tenemos es un cuerpo corruptible, es un cuerpo pecaminoso, y para ir con el Señor ese cuerpo será transformado. ¿Cuándo sucederá esa transformación? Si fuera hoy, en un momento, cuando suene la trompeta. Porque la trompeta anuncia de que Cristo viene y el juicio comienza para el mundo, que se llama tribulación y gran tribulación, y aquellos que han creído en Cristo se van con el Señor. Un detalle, la palabra momento. Esa palabra momento es la palabra griega que traducimos nosotros como átomo. Y hoy, si bien los científicos al átomo le hablan ahí del núcleo y lo dividen ahí en varias partes, aquí en la Biblia la palabra átomo habla de un momento indivisible, habla de una partícula que no se puede dividir. En un momento, los que han muerto creyendo en Cristo saldrán a la vida y nosotros juntos con ellos nos vamos con el Señor. Y un detalle para terminar. Tenía mucho más, pero necesito terminar. En Primera Tesalonicenses, capítulo 4, leeremos allí un pasaje más explicativo y terminaremos sobre este tema de las trompetas por hoy. Primera Tesalonicenses, el capítulo 4. Mire cómo dice la palabra de Dios, versículo 16. Primera Tesalonicenses 4, verso 16. Yo sé que hay muchos que están escuchando esto por primera vez. Vamos a necesitar repasar este tema en futuros mensajes. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo mismo que leíamos en Corintios, aquí está el mismo mensaje. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros,
los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto es lo que llamamos el arrebatamiento de la iglesia, o usted escuchará la palabra rapto de la iglesia. Todo será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Todo será cuando suene la trompeta y dice seremos arrebatados. Esa palabra arrebatados quiere decir que seremos quitados del escenario de la tierra con un poder divino, con un poder celestial. Nos arrancará de la tierra y nos vamos con el Señor. Dice el texto final, dice, y estaremos en el aire siempre con el Señor. Y allí comenzaremos una nueva etapa de ese compañerismo con Cristo. Comenzaremos una nueva etapa porque ahora estaremos cara a cara delante de nuestro Salvador. Así que, mis hermanos, una trompeta en el pasado, como la de los días de Noé, una trompeta en el presente, como nos predicó el profeta Osea, anunciando un juicio que vendrá con la velocidad del águila. Pero pon trompeta a tu boca, le dijo Dios. Y una trompeta cercana, la que anuncia que Cristo vendrá para llevar a su iglesia, la que Él compró con su sangre preciosa, aquella sangre que Él derramó en la cruz del Calvario hace 2000 años. Si la sangre de Cristo aún no ha limpiado su pecado, esta es su oportunidad de pedir a Cristo que Él venga a su vida, limpie sus pecados con la sangre preciosa que Él derramó y pídale a Jesús que Él les dé el regalo de la vida eterna, porque la Biblia lo dice una y otra vez, todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Si usted no ha tenido ese encuentro con Cristo, nosotros queremos ayudarles, Nos mantenemos en contacto y queremos explicarle cómo encontrar a Jesús como el Salvador y tener un refugio eterno para que ningún juicio alcance su vida, sino la bendición de vivir toda una eternidad con Cristo. Y esas son las promesas que salen de la palabra de Dios. Muy bien, voy a pedir a hermano Josué, si está allí ahora,